Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana, este programa que los acompaña de martes a viernes a las 11:30 de la mañana y que lo que busca es hablar de salud física, de salud emocional, hablar de prevención en primer lugar, hablar de detección temprana y darle siempre alternativas a nuestros televidentes. Hoy estamos de nuevo con el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Nos acompaña el doctor Carlos Morales. Él es cirujano general, es profesor de cirugía de nuestra muy querida Universidad de Antioquia y es cirujano asistencial del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor Morales, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que esté por acá con nosotros. Vamos a conversar bien sabroso un ratico. Doctor, uno cuando habla de cálculos o litiasis, que viene siendo un sinónimo, ¿cierto? Lito es piedra. Lito es piedra, ok, entonces digamos el nombre científico de litiasis. Uno cuando habla de cálculos, que ya hemos hablado, siempre se le viene a la cabeza los cálculos renales. Pero hay otros cálculos que se forman en otra parte del organismo. ¿Por dónde está esa parte del organismo que se llama la vesícula, doctor? ¿Por qué ladito de este? Es esta, ¿cierto? Este es el hígado. En relación con el hígado, íntimamente relacionado con él, un poco por debajo, está la vesícula biliar. La vesícula biliar. Y en la vesícula biliar también se pueden formar cálculos. Pero de una manera muy distinta a la formación de los cálculos de las vías urinarias. Ajá. Se refiere a trastornos como en el metabolismo de la bilis, por eso se forman las piedras en la vesícula biliar. Perfecto. También son dolorosos, también son molestos, me dicen que a veces no presentan muchos síntomas. Hay muchas formas de presentación. Un buen número de personas tienen cálculos y no lo saben. Tienen lo que llamamos una litiasis asintomática, que se encuentran en un examen, por ejemplo, en un chequeo ejecutivo. Pero un buen número de pacientes tiene síntomas y pueden ser síntomas muy graves, enfermedades muy severas o algunos otros trastornos digestivos no tan notorios. Perfecto. Pues a nuestros televidentes los invitamos a que se queden con nosotros y al doctor Carlos, a que se siente allí también en nuestro set de Sana que Sana, porque hoy junticos vamos a aprender sobre el tema de litiasis vesicular. ¿Se dice, doctor, litiasis biliar o litiasis vesicular? Litiasis biliar incluye otras cosas. Las vías biliares son la vesícula y los conductos biliares. Cuando uno se refiere a litiasis biliar, incluye los cálculos de la vesícula y cálculos de la vía biliar. Perfecto. Por eso es los dos términos. Los dos términos, muy bien. Abrimos nuestras líneas. ¿Tiene alguna inquietud? Aquí está el doctor Carlos Morales y usted puede escribir, aportar lo que usted quiera para que estemos juntos y en comunicación en Sana que Sana a través del 305-316-6560 y empezamos a recorrer las calles de Medellín. Y esta es la primera pregunta para nuestro especialista invitado de hoy. Doctor, aquí la vemos. Hola, soy Catalina y me gustaría saber cuál es la función de la vesícula biliar en nuestro organismo. Empezamos por el principio, Doc. Sí. Se le tiene la imagen a Catalina de la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula biliar y para qué sirve? Bueno, vamos a apoyarnos en esta imagen. La bilis se forma en el hígado. Se excreta, es decir, se va hacia el intestino por la vía biliar. Pero la vesícula sirve como de reservorio, tiene una capacidad más o menos de 30 mililitros y allí acumula la bilis. Cuando estamos en el proceso de la alimentación, de la digestión, a los alimentos llegar al tubo digestivo, hay una serie de fenómenos hormonales que estimulan la contracción de la vesícula. Entonces, se echan como chorritos de bilis para la digestión, particularmente de las grasas. Esa es la función de la vesícula. Reservorio de la bilis y excretar, es decir, expulsar hacia el tubo digestivo chorritos de bilis para la digestión de las grasas. Y la bilis se produce en el hígado, En ¿no? el hígado se produce. Perfecto. ¿Y qué función tiene esa bilis que contiene la vesícula biliar con relación a nuestra digestión y todo ese asunto, doctor Morales? Sí, se refiere a eso que te decía, es para la digestión de las grasas en general, ¿cierto? Ajá. Ellos van a entrar en contacto con el bolo alimentario, va a pasar por el intestino delgado, se absorben los nutrientes, etcétera. Es para la digestión de las grasas fundamentalmente. Doctor, y ya se puede sentar para que siga bien comodito y no se me canse. La vesícula biliar es indispensable para nuestro organismo, no podríamos vivir sin ella. El organismo es sabio, Olga. Ajá. Por supuesto que tiene su función y que se necesita,
pero cuando ella se enferma y hay que extirparla, el organismo aprende a vivir sin ella. La vía biliar, el conducto biliar, asume como esas funciones de expulsar la bilis en el proceso de la digestión. Pero lo ideal es tenerla ahí. Sí, mejor tenerla, por supuesto. Bien puestecita. Muy bien. Y sigamos recorriendo las calles de Medellín con otra inquietud para nuestro doctor Carlos Morales, quien nos acompaña hoy para hablar de litiasis biliar. Veamos. Hola, mi nombre es Nubia y quisiera saber si existen diferentes tipos de litiasis biliar. Hay diferentes tipos de litiasis biliar, vesicular. La pregunta tal vez se refiere a si los cálculos son distintos unos de otros. Ok. Puede ser esa la pregunta. Los cálculos se diferencian unos de otros de acuerdo a qué componente tienen. La bilis tiene agua, la bilis tiene algo que llamamos electrolitos, sodio, potasio, un montón de cosas, y unos solutos, que es el colesterol, pigmentos biliares. Dependiendo de qué cantidad hay de algunos de esos componentes, entonces son unos cálculos de colesterol, unos cálculos que tienen más componente de calcio, otros que tienen más bilirrubinatos. Entonces esas son las diferencias. Los de la vesícula. O tal vez la pregunta se podía referir a si es distinto los cálculos de la vía biliar. Los de la vía biliar son particularmente distintos en su composición. Me habla de la diferencia de cálculos renales a cálculos vesiculares. Lo que mencionábamos ahora, los cálculos renales son una cosa completamente distinta. Recordemos un tricito. Tiene que ver es con el metabolismo del calcio, los cálculos renales. Perfecto. Con la forma de excreción del calcio, de la eliminación del calcio. No tiene nada que ver con procesos digestivos, que es el problema en cuestión con los cálculos de la vesícula y de la vía biliar. ¿Qué hace que sean tan dolorosos o más dolorosos? Porque es que la gente habla de cálculos renales y dicen que es casi como dolores de parto. Dicen que hasta más los hombres que los han tenido. ¿Por qué son tan dolorosos estos y de estos de pronto la gente no se queja tanto? No, pero sí se queja. Es decir, mostrame la imagen de la vesícula para explicarte por qué es tan doloroso. A ver, primero los cálculos renales son muy dolorosos porque en su expulsión por un tubo muy delgado, con unas fuerzas de contracción, de expulsión, tratan de salir y no puede hacerlo, se están desplazando difícilmente y eso produce un dolor galopante, le provoca al individuo pues subirse las paredes. Dios mío. Pero en ocasiones los dolores vesiculares son también muy intensos. Estas piedras se pueden alojar aquí en el conducto cístico, así se llama esto. ¿Conducto? Conducto cístico. Okay. Entonces, en el proceso de la digestión, cuando tiene que contraerse la vesícula para tirar la bilis al intestino, al duodeno, si hay un cálculo obstruyendo ese flujo, entonces no puede entrar, la vesícula se distiende, se acumula, se va haciendo cada vez más grande y eso produce un dolor intensísimo, intensísimo. En ocasiones hay que operar de urgencias y en situaciones muy graves. Proporcionalmente, por ejemplo, al tamaño de mi mano, ¿cuánto mide mi vesícula biliar? Más o menos de cuánto el tamaño de la vesícula biliar para que nos conozcamos por dentro. Cuando está repleta de bilis puede medir esto. O sea, que Le caben chiquita. 30 a 50 centímetros de líquido. Ajá. Y eso, La hiel, esa es la hiel que tenés en el mercado. eso es amargo, Amargo. amargo, amargo. Doctor, ¿y entonces esa vesícula biliar se puede invadir de calculitos? Se puede llenar, pero no está más enfermo el que tiene más cálculos ni el que los tiene más grandes, no, todos están enfermos, todos pueden tener síntomas muy significativos o lo que comentábamos ahora, pueden no tener síntomas. Ajá. Esta pregunta va justamente a propósito de este tema para el doctor Morales. Veamos. Hola, mi nombre es María y mi pregunta ¿es cierto que la litiasis biliar no produce síntomas? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Te voy a explicar. Los cálculos se forman porque la vesícula no funciona bien. Hay un completo equilibrio entre todos sus componentes y por alguna razón se van precipitando una arenilla que es como la matriz del cálculo y a partir de ahí se forman muchos o se forma uno solo muy grande, se fragmenta. Entonces, en ese caso la vesícula no funciona. Okay. Pero puede ser que el paciente no tenga síntomas. Los pacientes se presentan de varias maneras. Uno, con el cólico vesicular un cólico aquí en la parte alta del abdomen derecho, muy intenso, que lo hace ir a un servicio de urgencias. Eso es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes se pueden presentar, y ese anterior puede que con una buscapina se le quite el dolor, lo que llamamos cólico vesicular.
Otro grupo de pacientes se presentan con síntomas muy inespecíficos, muy vagos, como que le caen mal las grasas, como que tiene eructos, que se distiende, que tiene flatulencia. Es muy difícil determinar que es por la vesícula enferma que tiene esos síntomas. Entonces le toca al médico hacer una pesquisa para ver si es por esos los síntomas o tiene otra cosa, un colon irritable, una enfermedad del estómago. Ese es otro grupo de pacientes. Otros se presentan con las complicaciones graves, porque esto tiene complicaciones como los cálculos en la vía biliar, se presenta ictérico, es decir, amarillo, porque el cálculo migró al conducto biliar, o le da una pancreatitis, que es una enfermedad que puede ser muy grave. Ese es otro grupo. Y otro grupo, más o menos la mitad de los pacientes que tienen piedras en la vesícula no tienen síntomas, no saben que tienen piedras en la vesícula y se encuentran incidentalmente. Le hacen, por ejemplo, a la señora una ecografía obstétrica y el radiólogo miró a la vesícula, le encontró los cálculos y puede no tener síntomas. ¿Y cuál de esos grupos es preferible con relación al pronóstico, doctor? Es decir, un paciente con síntomas silenciosos, digamos, de litiasis vesicular, se puede complicar y él sin darse cuenta, o sea, volverse crónico esto y traer resultados complicaditos. Eso es lo que llamamos litiasis asintomática. Entonces ya te dije que representa más o menos... Representa más o menos en el 30 o 40% de los enfermos que tienen, de las personas que tienen cálculos. ¿Qué problema hay? Si esos pacientes se siguen en el tiempo, pueden volverse sintomáticos. Y en general, a los 10 años, más o menos el 20% de los pacientes que no tuvieron síntomas ya tienen síntomas. Pero lo grave es que más o menos un 3% pueden tener complicaciones graves relacionados con esos cálculos que fueron asintomáticos. Entonces, discutir qué hacer con el paciente que no tiene síntomas es bien interesante, porque algunos dirán, no, vamos a observar al paciente, no le hagamos nada. Pudiera ser. No tiene síntomas, no siente nada, se podría observar. Pero hay una población vulnerable, digámoslo así, que sí se debe tomar conductas de sacar la vesícula, que es el tratamiento de los cálculos de la vesícula. ¿Cuáles? Por ejemplo, un diabético. ¿Por qué el diabético? Porque una inflamación aguda de la vesícula, que eso es secundario a la enfermedad con cálculos, puede ser mortal en un paciente de esos. Los pacientes, por ejemplo, que van a ser trasplantados y se les encuentra cálculos en la vesícula, como tienen inmunosupresión con los fármacos que reciben, entonces son más susceptibles a que una infección sea más grave, entonces se les debe sacar la vesícula. Los pacientes, por ejemplo, que tienen una cosa que llamamos vesícula en porcelana. Vesícula en porcelana es una vesícula que en una imagen radiológica se ve como si toda la vesícula estuviera reemplazada por calcio, porque esos están relacionados con cáncer de la vesícula. O sea, así no tenga síntomas. Otra población que pudiera recomendársele la cirugía es, digamos, quien no tiene acceso a un servicio de salud. Gente que está lejos, y hay muchas partes del país que están lejos de un sitio donde pueda ser operado. Entonces, si se conoce que lo tiene, tal vez sería mejor operarlo, es discutible. Habría que particularizar el caso. Si el 20% de los pacientes que no tenían síntomas hacen cálculos a los 10 y 20 años, entonces yo creo que es una decisión muy individual. Por ejemplo, si una paciente es muy joven y tiene ese diagnóstico temprano, vale la pena discutir si debiera operarse o no operarse. Ok, tantas cosas a tener en cuenta para este tema de litiasis vesicular, y empezaron a llegar las preguntas, doctor Morales, prepárese, en nuestro WhatsApp. Muy buenos días para nuestra televidente. A mí me sacaron la vesícula hace 10 meses y permanezco con la boca muy amarga. ¿Eso es normal o no? Un abrazo para ti, Dios te bendiga también a ti. ¿Tiene algo que ver, doctor? Ese síntoma de que el sabor amargo de la boca puede ser por muchas razones. Incluso pudiera ser como un síntoma muy inespecífico en el paciente que tiene cálculos y que no tiene cólicos. Algunos pacientes experimentan después de la cirugía de la vesícula síntomas muy vagos que relacionan con la extirpación de la vesícula, y la mayoría de las veces no es por eso. Porque un paciente, después de 3 o 4 semanas de habérsele sacado la vesícula,
tiene una vida normal desde su digestión, etcétera, y no debería tener síntomas. Entonces, una persona que tenga eso vale la pena como investigarle lo que dice quien se comunica con Esa nosotros, amargura en la boca. que ¿qué pudiera origen estar tiene? relacionado con otras enfermedades digestivas, una gastritis, una enfermedad ulcerosa, etcétera. Pero después de descartar cosas, si eso no se encuentra, sí pudiera atribuirse a como un síntoma menor después de la extirpación de la vesícula. Que es un síntoma menor, no necesita tratamiento, no es incapacitante. Perfecto. Otra inquietud, doctor. Vamos a ver. Muy buenos días. Hace 2 años, al realizarme unos exámenes para otra cosa, me descubrieron cálculos de vesícula. Dijo el médico que parecían 2 mamoncillos. Uy. ¿Cuánto puede medir un mamoncillo? ¿Qué diámetro puede tener? Pues eso le iba a decir yo. Pues el tamaño de la vesícula. Exacto. Porque ahora que estábamos mencionando en qué paciente se le recomendaría sacarle la vesícula aún sin síntomas, hay un dato general grande que manejamos y es cálculos mayores de 2,5 o 3 centímetros debería el paciente sin síntomas extirparse. Ese paciente debe hacerse operar. Y vea la segunda parte de la pregunta. Ahí tenés el problema del sistema de salud. Como no tiene síntomas, no es urgente, se difiere, tranquila señora que usted no tiene nada, pero ese paciente Qué debe sacarse tristeza. la vesícula. Terminemos lo de leer por si los televidentes no lo alcanzaron a leer. Me descubrieron cálculos de vesícula. Dijo el médico que parecían 2 mamoncillos por los inconvenientes, lo que decía el doctor, que se tienen en el sistema de salud. Nunca me programaron la cirugía. Yo me quedé tranquila. ¿Qué me recomienda de una paciente asintomática, como bien decía el doctor? Dios santo, ¿qué puede pasar ahí? Porque esta señora tiene 2 enfermedades. Una, que tiene cálculos en la vesícula. Y otra, que quién sabe a qué seguridad social está afiliada. Eso es una enfermedad muy grave. Total. Una EPS que no responde por estas situaciones. La mayoría de las EPS te responden a problemas urgentes, eso lo hacen muy bien. Pero situaciones como estas lo difieren, no es urgente, el paciente no consulta y probablemente en años la paciente se vuelva muy sintomática. O sea que esta mujer debe insistir, persistir claro. y no desistir hasta que le hagan su cirugía. Claro. Perfecto, mucho cuidado con eso. Nos escribe también Ludis, un abrazo y qué rico que estés con nosotros en Sana que Sana. La pregunta de ella es, cuando a uno le quitan la vesícula por cálculos, esa es para Sandra, ¿qué cuidados debe tener en la alimentación y qué cambios en el cuerpo puede haber mientras el organismo se acostumbra sin esta? Pues adelantemos un poquito, doctor. Eso te lo va a responder mejor Sandra, yo creo. Pero ¿qué cambios en el organismo? La segunda parte. hay de una manera transitoria una alteración en la digestión porque ya no tiene esos chorritos programados de bilis que expulsa la vesícula. Pero viene un proceso adaptativo relativamente rápido y después de 3, 4 semanas el paciente no tiene síntomas relacionados con eso. Perfecto. Nada. Sigamos hablando hoy de litiasis vesicular. Para este tema no aplica, obviamente, que la cerveza para los cálculos renales. Es un caso, un asunto absolutamente diferente, ¿cierto? Pero muy sí. pertinente la pregunta. La cerveza se usa en los cálculos renales porque tiene una acción diurética, es decir, produce eliminación de orina. Entonces ayuda a expulsarlos, a algunos cálculos. En la litiasis vesicular hay una práctica que ya por fortuna se dejó de hacer, por muchos años lo hicieron, la gente tomaba aceite de ricino, por ejemplo, algunos aceites, con la idea de que una fuerza de contracción al estímulo del aceite, de la grasa, tratara de expulsar los cálculos. Eso es peligrosísimo, eso no debe hacerse, porque los cálculos pueden pasar al conducto biliar y produce síntomas mayores, el paciente se vuelve más enfermo, se vuelve ictérico, lo que te decía. Entonces eso no se debe hacer. No hay nada desde el punto de vista de digestión, de alimentación, de nutrición, que pueda favorecer la eliminación de cálculos. Pero sí la prevención. La prevención, digo yo. de alguna manera, sí. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes le dan los cálculos? Los cálculos le dan más a los obesos, a las mujeres que tienen muchos hijos, que toman anticonceptivos, que han tenido embarazos. Hay un concepto clásico en los textos, que esta es la enfermedad de las 4F, porque le da a la fértil, mujer de muchos hijos. Yo pensé que me iba a decir fea. No, fat, de obesa. Gorda, ajá. Female, porque es más común en las mujeres.
y 40, mayores de 40 años. Bien. Eso es una cosa general. O sea, yo soy un caldo de cultivo perfecto. Sí, no. Pero es una idea muy Pero general. esa no. No. Es una idea muy general, porque sí es común en ese tipo de personas. Pero vos puedes ver cálculos en una persona, en una jovencita de 13 años. Perfecto. Ahí está. Entonces, si la obesidad, si los trastornos en los lípidos contribuyen a la, está asociado a la aparición de cálculos, entonces de alguna manera manipular eso pudiera ser preventivo. Perfecto. Seguiremos ahorita con el doctor Carlos Morales hablando sobre litiasis vesicular. El tema de la nutrición es bien importante al hablar de cálculos vesiculares y por eso hoy en Sana que Sana tenemos obviamente nuestra sección Sana Nutrición. Sandra Milena Galeano Ortiz es nutricionista, también nos acompaña del San Vicente Fundación. Qué rico verte de nuevo, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mi niña, ya entendimos bastante, digamos, el contexto de lo que es la litiasis vesicular. ¿Por qué la nutrición puede favorecer o no la aparición de estos calculitos? Como decía el doctor, hay factores que son controlables y hay otros que no. Dentro de los no controlables están unos factores muy relacionados con la alimentación y con los hábitos de vida saludable. Entonces, él nos comentaba que estos cálculos son más frecuentes en pacientes ya identificados, son más frecuentes en pacientes con sobrepeso, obesidad, personas con diabetes mellitus, con dislipidemias, personas sedentarias. Si vemos toda esa población a la que es más susceptible de que le den cálculos en la vía biliar, nos damos cuenta que todas esas enfermedades que padecen esta población están relacionadas con los hábitos de alimentación, patrones de alimentación y los hábitos de vida saludables. Perfecto. Hay unos asuntos que generalmente consumimos que pueden favorecer la aparición de estos cálculos. Cuéntanos sobre ellos. Sí. Se ha relacionado, por ejemplo, como primer alimento, pues, el colesterol. El colesterol es malo para todo. Es un componente que se encuentra en mayor cantidad en los productos de origen animal. El consumo por encima de los 600 miligramos diarios de colesterol se ha relacionado con generar un aumento o aumentar el riesgo de las personas de que desarrollen cálculos de la vía biliar. Bueno, colesterol entonces. Ese es uno. Otros de manera contraria, otros alimentos han sido relacionados, es como asociados con ayudar a disminuir el riesgo de esos cálculos. Dentro de esos está la fibra. Estudios que han realizado en personas que tienen un consumo de fibra mayor en comparación con otras que tienen un consumo bajo, ha evidenciado que quienes consumen más fibra tienen menor riesgo de los cálculos. Igual se ha como tratado de identificar una relación con las personas que tienen un consumo habitual de café, y es porque la cafeína tiene unos efectos a nivel de la contracción de la vesícula biliar, a nivel de cambiar la composición de la bilis, y eso al parecer disminuye el riesgo De la formación de esos calculillos. Me decías en el documento juicioso que me mandaste que bajar de peso de una manera exagerada, que también es malo para todo, también influye negativamente en ese tema de litiasis vesicular. Sí, así es. Entonces, la pérdida de peso acelerada que se puede presentar o porque el paciente sea sometido a un procedimiento quirúrgico o porque haga una dieta muy restrictiva en calorías, cuando hablamos de muy restrictivas son dietas que tienen aportes calóricos por debajo de 800 o por debajo de 800 calorías. Eso genera una pérdida acelerada de peso, y con esa pérdida acelerada de peso lo que se hace es que se aumenta el contenido de colesterol a nivel de la vesícula, y eso genera, hay un cambio a nivel de las sales biliares y aumenta el riesgo de cálculos. Se ha planteado que casi el 25% de las personas que tienen una pérdida acelerada de peso pueden desarrollar en el transcurso de 1 a 5 meses después de esa pérdida cálculos de la vía biliar. Y definitivamente el sobrepeso y la obesidad, cero recomendables para el tema de los cálculos en la vesícula. Sí, porque los pacientes con sobrepeso y con obesidad tienden a
generar o producir más colesterol, ese colesterol pasa a la vesícula y entonces esa acumulación de colesterol es lo que fomenta la formación de los cálculos. Perfecto. ¿Cómo debe ser la alimentación de alguien que ya tenga ese diagnóstico de cálculos en la vesícula? Sandra. Listo. Entonces la alimentación del paciente está enfocada a prevenir los síntomas, empeorar los síntomas, que es el dolor abdominal cuando el paciente es sintomático. El dolor se va a exacerbar, se va a aumentar con el consumo de grasas, porque como explicó el doctor hace un momento, la vesícula que tiene las sales biliares que lo que hacen es ayudar a digerir las grasas, ¿cierto? Exactamente, alimentos con alto contenido de grasa, y entonces ahí tenemos todos los embutidos, el chicharrón, las carnes, leches enteras, todo lo que son salsas, todos los fritos, todo lo que tenga alto contenido de grasa. Cuando llega al intestino, ¿qué pasa? Para poderse digerir, ahí mismo la vesícula se contrae. Si el paciente, entonces, si se contrae, hay cálculos que eviten que pueda salir por el conducto la bilis, entonces va a empeorar el dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar todos los alimentos que tengan alto contenido de grasas, que fue los que acabo de mencionar. Y además estos pacientes pueden tener otros síntomas gastrointestinales, y es que todo les cae pesado, les da distensión, dolor abdominal, flatos, náuseas, vómitos. Entonces, para controlar esos síntomas, adicional a estos alimentos, hay que restringir alimentos productores de gas, que ¿cuáles son? Las leguminosas, o sea, frijoles, lentejas, garbanzos. Las crucíferas, entonces son el coliflor, repollo, brócoli y otros alimentos como el pimentón, el ajo, la cebolla. ¿Por qué? Porque estos alimentos de manera natural, cuando llegan al tracto gastrointestinal, aumentan la producción de gases, entonces le van a empeorar los síntomas al paciente. Y una persona, entonces ya pasamos de prevención, pasamos al cuidado nutricional de quien tiene los cálculos, y un paciente al que se le ha extirpado la vesícula. ¿Cómo se maneja la nutrición, Sandra? Entonces la nutrición, como nos dijo el doctor, casi el 95% de los pacientes a los que se les saca la vesícula hacen procesos adaptativos que permiten que después, a la tercera, cuarta semana de la cirugía, retornen a una alimentación normal. Pero esas primeras semanas después de la cirugía van a tener síntomas gastrointestinales que están relacionados más que todo con aumento del vaciamiento intestinal, que ¿qué quiere decir? Que es como diarrea. ¿Por qué le da al paciente diarrea? Le da porque al consumir, si el paciente sigue consumiendo una cantidad elevada de grasas, como ya no tenemos el saquito, la bolsita que nos almacena la bilis, el hígado la sigue produciendo, pero la cantidad que va a llegar al intestino mientras se adapta el organismo es menor. Entonces, si yo sigo comiendo una cantidad exagerada, me va a llegar menos bilis, entonces no va a alcanzar a atrapar toda esa grasita, entonces queda diarrea. Diarrea con grasa, eso se denomina esteatorrea. Y da por eso, porque no alcanza esa bilis a lograr metabolizar o digerir esa cantidad de grasa que se está comiendo. ¿Qué se debe hacer? Controle por esas semanas, las 3, 4 semanas después de la cirugía, los alimentos altos en grasa. La misma recomendación como cuando venía antes de que le dieran los cálculos. Después de la cuarta semana, entonces se puede ir retomando la alimentación de manera normal. Pero de todos modos, una persona sin su vesícula debe ser más cuidadoso que cualquier otro que sí la tenga con relación a las grasas. Sí. Tiene que ser más cuidadoso sin dejar de consumir grasas. Claro. ¿Por qué? Porque las grasas son un nutriente muy importante para el organismo. Con las grasas mantenemos ciertos procesos, producción hormonal. La grasa es muy importante. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tanta cantidad de grasa consume? El paciente después de las 4 semanas puede recuperar la capacidad de comer, de tener una dieta sin restricción de grasas. Antes de ir a nuestra primera pausa, Sandra, y de darte las gracias, una persona adulta, ¿cuántas grasas debe consumir? ¿Cómo se mide eso? Una cucharadita de aceite, pues ojalá un aceite bueno. ¿Cómo se mide como la porción normal para una persona, por ejemplo, que tenga su vesícula de grasas en un día?
Entonces, la porción de grasas va a depender del requerimiento total de calorías de cada individuo, que es muy variable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos mujeres de la misma edad, pero una es deportista, otra es sedentaria y una requiere 2.500 calorías y la otra 1.200. Entonces, ¿cómo se hacen las recomendaciones de nutrientes? En porcentajes. Un porcentaje saludable de grasas es el 30% con relación a las calorías que debe comer en todo el día. Pero entonces el 30% de 1.200 calorías va a ser diferente al 30% No, de las mejor dicho, vaya al 2.500. nutricionista y que el nutricionista le indique. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la recomendación es tan específica y es tan variable, ¿cierto? Que a una persona le puedo decir, usted se puede comer 5 porciones de grasa y a él le voy a mandar a comer 8 o 9. Entonces, ¿qué hay que hacer? Visitar al nutricionista es una práctica que se debe hacer común. ¿Por qué? Porque la alimentación es algo que hacemos todos los días y dependiendo de lo que comamos vamos a modular muchos aspectos de nuestra salud. Entonces uno debería pensar en que el nutricionista se visita para educación, para prevención y no cuando ya se tienen ciertas enfermedades. Qué buen mensaje para terminar este segmento del programa. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos tantas cosas súper importantes de la nutrición en general y en particular para este tema de litiasis vesicular. Nos volveremos a ver. Claro que sí. Si Dios quiere. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de litiasis vesicular y está nuestra línea de WhatsApp abierta para sus inquietudes y aportes. Ya regresamos. Y seguimos hoy en Sana que Sana hablando de litiasis vesicular. Lo que origina los cálculos en la vesícula biliar tiene que ver con un problema de metabolismo, como nos lo explicaba nuestro invitado, el doctor Carlos Morales, que consiste en un descenso de los niveles de ácidos biliares o en un aumento de colesterol. La litiasis vesicular está asociada a mujeres obesas que han tenido más de un hijo y han consumido pastillas anticonceptivas, entre otros factores de riesgo. Tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Veamos de qué se trata. Y aquí está. Ya va a salir. Ahí está. Muy buenos días para ti. Yo creo que ya buenas tardes más o menos. Mi pregunta es, ¿los cálculos biliares son hereditarios? ¿Hay algún factor genético, doctor, con relación a cálculos biliares? La gente piensa eso. Todo el mundo tiene en su familia a alguien que operaron de la vesícula. Ajá. Que a mi mamá la operaron, que a la tía la operaron. Esta es la historia de todos. Pero no se ha identificado un rasgo hereditario responsable de la formación de los cálculos en las personas. O sea, que no es hereditario. Lo que pasa es que es demasiado común. El 10% de la población adulta tiene cálculos en la vesícula. ¿10%? 10%. El 30% de las mujeres mayores de 55 o 60 años tienen cálculos en la vesícula. Entonces, una entidad tan prevalente quiere decir que hay muchos enfermos. Exacto. Entonces, la gente piensa eso, que pueda ser hereditario. No lo es. No hay un factor hereditario genético relacionado o asociado con la formación de los cálculos. En otra parte de la entrevista, doctor, usted nos decía, aquí lo apliqué, lo apunté, que no intervenir, no buscar una solución a tiempo para los cálculos biliares puede traer complicaciones graves. ¿Qué tipo de complicaciones pueden presentarse? Pensando, por ejemplo, en nuestra televidente que nos escribió, sin alarmarla, pero sí para pellizcarle y decir, vuelve, insista en tu tele y haga lo que tenga que hacer. ¿Qué puede pasar? El paciente que tiene cálculos en la vesícula puede hacer algunas complicaciones muy graves que son colecistitis aguda, que es una inflamación súbita e infección de esa bilis que hay en la vesícula, que requiere el tratamiento quirúrgico urgente. Una, litiasis biliar, o sea, migración de los cálculos a la vía biliar, que requiere también una intervención urgente y puede ser gravísima. Colecistitis crónica, síntomas recurrentes. Cuarto, tal vez la más grave, la pancreatitis. Entre nosotros, la mayoría de los pacientes que sufren pancreatitis, su enfermedad está relacionada con la presencia de cálculos en la vesícula. Entonces, te decía que uno puede ser asintomático. En 20 años el 20% hacen síntomas, pero un 3, 4, 5% pueden hacer complicaciones graves. Entonces un paciente puede tener como primera manifestación de su enfermedad un cuadro bien dramático de pancreatitis aguda. Entonces de ahí es donde está el detalle. Pero
no estoy diciendo que todos los cálculos, todas las personas que tengan cálculos Van a terminar deben hasta allá. operarse, no. Ah, ok. Es decir, si se hace como una relación costo-beneficio de operar al que tiene cálculos versus los gastos, por ejemplo, para el sistema de salud, de operar gente que no tiene los síntomas, realmente no hay como una justificación, hay que individualizarlo. Hay que mirar un paciente individual si a ese paciente se le recomienda la cirugía o no. Hablemos de los tratamientos. ¿Tratamiento es únicamente cirugía o hay otros tipos de asuntos que puedan ayudar para quien no hay que operar? Se han explorado otros. Por ejemplo, la litotripsia extracorpórea, con lo que se tratan muchos de los cálculos de las vías urinarias. Pacientes frente a algo que le manda unas ondas de choque, se trituran los cálculos. En el paciente con cálculos renales eso tiene éxito. En los pacientes con cálculos biliares, ¿cuál es el problema? Se triturarían y pasarían a la vía biliar. Entonces desencaderían litiasis biliar, otras cosas. Eso se intentó, se probó, eso no funciona. Hay algunos medicamentos que se llaman el ácido, son ácidos biliares, ácido ursodeoxicólico, uno de ellos, y quenodeoxicólico. Es un medicamento que tendría algunas indicaciones muy precisas. Uno, que el paciente tenga cálculos, que su mayor componente sea colesterol, muy difícil saberlo, que sean poquitos, que sean de menor tamaño. Esos pacientes se someterían a un tratamiento que de alguna manera esté contraindicada a la cirugía. No se puede operar porque tiene comorbilidades o enfermedades asociadas muy graves y la cirugía sería un riesgo altísimo. Entonces, algunos pacientes pudieran darse los tratamientos, que además son muy prolongados, son costosos, al suspender recurren, por dicho, en resumen, no sirve, no aplica. O sea que la opción cuando es necesario es la cirugía. La gente te pregunta, ¿y será que me van a sacar la vesícula o me sacan los cálculos? Hay que sacar la vesícula, porque si se sacan los cálculos, continúa una vesícula enferma, que no se contrae bien, que tiene una predisposición a formar los cálculos, entonces el tratamiento único es la extirpación de la vesícula. Y de esa extirpación de la vesícula hablaremos en unos instantes. Seguimos con Noticias Sana que Sana. Litiasis vesicular es nuestro tema hoy en Sana que Sana. Síntomas de la litiasis vesicular: estreñimiento, dolor de cabeza, flatulencias, mala digestión de las grasas, digestión pesada. Esos son los síntomas de quienes son asintomáticos, doctor, o ampliamos algo con relación a síntomas. No, asintomático es el que no siente absolutamente nada. Por eso, los que son sintomáticos. Estos son los sintomáticos que no tienen el cólico, que no tienen las complicaciones, pero en quienes se debe sospechar que tiene cálculos en la vesícula y debe estudiarse. Perfecto. Mi doctor, ahora hablemos de la cirugía. ¿Cómo es que se llama, que parece un trabalenguas? ¿Qué? Colecistectomía. Colecistectomía. Para que te lo aprendas. Ectomía quiere decir sacar. Ah, ok. Colecistectomía. Apendicectomía, sacar el apéndice. Colecistectomía, sacar la vesícula. Cistectomía, sacar. Colecistectomía, sacar la vesícula. Y es laparoscópica esta cirugía. Hoy la mayoría de los procedimientos gastrointestinales, abdominales son por laparoscopia, porque ofrece muchísimas ventajas. Se hace por esta vía laparoscópica desde el año 1997. Antes se hacía abierta, a veces hay que hacerla abierta. A veces el procedimiento pues consiste simplemente en identificar las estructuras que la fijan ahí a la vía biliar y extirpar la vesícula, sacarla. Se hace con unas incisiones menores, cirugía mínimamente invasiva se llama, pero en algunas ocasiones hay que abortar ese procedimiento y hacerlo abierto, como se ha hecho siempre. ¿Por qué puede pasar? Porque la vesícula esté muy inflamada, haya dificultades en la disección, no se identifiquen bien las estructuras, el cirujano considera prudente pasarlo a cirugía abierta para evitar complicaciones graves. Esa es una de las razones por las cuales hay que hacerlo. Por eso es que el paciente con síntomas aún menores debe hacerse operar, no esperar complicaciones. Entonces, la conversión a cirugía abierta sucede cuando la vesícula está muy inflamada. ¿El pronóstico de esta cirugía es...? Es una cirugía muy bien tolerada, es de las cirugías más comunes que hace el cirujano. Ok. La mortalidad por esta cirugía es de 0.2%. Qué tranquilidad. Poquito, ¿Y claro. la incapacidad, doctor, después de una cirugía? Depende de si es laparoscópica o es invasiva. Exacto.
Entonces hay una incapacidad física para todas tus actividades que no va más allá de una semana, 10 días. Cuando es abierta, pues hay mayor dolor postoperatorio, entonces se considera prudente unas 2 o 3 semanas. Como física, la incapacidad digestiva, lo que mencionaba la nutricionista Sandra ahora, hay algunas molestias menores que se deben evitar con una alimentación muy sana las 3 o 4 primeras semanas. Una incapacidad digestiva, llamémoslo así. Pero el paciente se rehabilita pronto. Perfecto. Pues doctor Morales, yo creo que aprendimos mucho de su mano hoy en Sana que Sana sobre ese tema de litiasis vesicular. Hay que prestarle mucha atención, ya bien lo decía el doctor, que hay complicaciones bien graves si no se trata, no se atiende a tiempo a un paciente que tenga estos calculitos en su vesícula biliar. Doctor, espero que se haya amañado y que vuelva por acá a Sana que Sana. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos recordándoles que tenemos nuestros 2 productos del canal Televid para esta Navidad, que son nuestro reloj navideño y también el aviso navideño. Ahorita, doctor, lo paso por la recepción para que se lleve los 2 productos. Meteras. Muy bien, nosotros nos despedimos. Feliz puente para todos. Descansen bastante y nos vemos nuevamente el próximo martes a las 11:30 de la mañana en este programa que se preocupa tanto por su salud física y emocional y que se llama Sana que Sana. Hasta entonces, chao, chao.